Bueno, ese trocito de esa canción con esas imágenes tan significativas para la historia dominicana y para los dominicanos es de la autoría de nuestra invitada, de la licenciada Isabel Collado, quien es especialista en género, cultura y educación. Además es periodista, cantante profesional, autora de canciones y profesora de canto. Bienvenida al programa, Isabel. Mucho gusto de tenerla por aquí con nosotros. Mujer polifacética, ¿eh? Así es. Isabel, vemos titulares en la prensa todos los días de violencia contra la mujer y de muertes que no paran y de cifras que se reducen tímidamente y que cuando creemos que estamos reduciendo aumentan otra vez. Hoy habla la ministra de la Mujer que hay desafíos que implementarán en el 2019 para buscar erradicar la violencia de género en el país. Lo primero es conocer, basada en sus investigaciones, qué motiva esto que la República Dominicana particularmente sea un país donde ocurren tantos feminicidios. ¿Por qué nosotros? Y por qué, además de programas que se implementan, de que instituciones que trabajan para acoger y para orientar a las mujeres y a los hombres, siguen ocurriendo tantos feminicidios en nuestro país. Muy buenos días y gracias por la invitación. Este problema tiene muchas aristas. Ajá. ¿Cuáles son las más importantes? Por lo general, el manejo que se ha hecho, a nuestro humilde modo de ver, ha sido muy en el plano de la represión. No de la prevención. La parte coercitiva de las amenazas a los mismos hombres que cometen hechos de violencia, que en cierta medida conecta con la misma conducta violenta y autocrática que ha permeado la vida, no solamente de los hombres en la República Dominicana, sino de la sociedad dominicana. Es bueno agregar, a propósito de la imagen de las hermanas Mirabal y esa canción que yo escribí que se llama Vuelo de Mariposas, que nosotros apenas en el año 1961 salimos de una de las tiranías más cruentas que ha tenido el continente latinoamericano. Y eso no se puede obviar. ¿Eso influye? Bueno, es que somos una sociedad que tiene muchos elementos de autocracia. Okay. Y esa autocracia ha sido ejercida ¿por quiénes? ¿Por las mujeres o por los hombres? Estamos hablando desde el punto de vista político, pero la política influye en la vida de los seres humanos. Okay. El problema por lo general se ha enfocado más en la parte familiar, pero las relaciones entre hombres y mujeres no son solo de tipo familiar. Los hombres y las mujeres nos relacionamos en diferentes escenarios y hay una estructura sistémica que tiene unas características específicas y que inciden en todos los escenarios de la vida de los seres humanos, que es la estructura económica. A través de la historia, por ejemplo, las mujeres que han sido económicamente, han sido reconocidas como productoras o como reproductoras, han sido reconocidas como protagonistas, como creadoras, como científicas, como intelectuales. No, eso es muy reciente. Entonces ese elemento económico estructural incide de forma importante en la relación de subordinación entre hombres y mujeres. Ese es un aspecto. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que nosotros planteamos desde el punto de vista cultural y educativo? Que más allá de el poder económico que puede tener un ser humano, en este caso hablando de manera general, porque también está el tema de la dominación de clase y de la dominación hasta por diferencias raciales, recordemos el apartheid en África, en Sudáfrica, está el asunto de la cultura, del pensamiento, cómo pensamos los seres humanos, los sujetos, los objetos y los hechos, cómo los pensamos, cómo son realmente o como nosotros consideramos que son. Y es ahí entonces donde, desde las investigaciones que hemos hecho, notamos que hay un gran desfase entre una lucha por el empoderamiento de las mujeres, pero partiendo de un esquema de dominación masculina. Es decir, a las mujeres se les está hoy día exhortando a que se empoderen, lo cual es bueno, es válido. Pero ¿desde qué esquema?
desde el esquema de dominación masculina, autocrático del poder, de avasallar, de llegar a tal lugar, esto, y no desde el esquema propiamente humano. Porque si, por ejemplo... darle un chance, vamos a dejar que ellas, por cuotas y eso. Exactamente, pero es un esquema autocrático. ¿Por qué? Voy a poner algo sencillo, que me perdonen las personas que forman parte de los partidos políticos. ¿Cómo llegan muchos dirigentes políticos a puestos de dirección en los partidos? ¿Cómo llegan? Una buena pregunta. Entonces a las mujeres se les impone eso, es decir, no es que se destaquen por ser seres humanos con una dignidad, con un valor en sí mismo por ser seres humanos, sino sobre la base del avasallamiento. Pero ¿se hace con los hombres o no? Usted menciona un término político, ¿verdad? De los partidos políticos. Que en los partidos políticos es lo mismo en ese sentido. Exactamente. Con los hombres y las mujeres. No, pero es ahí donde voy. Es decir, entonces las mujeres que se incorporan a esa dinámica entran en esa misma, en ese juego. Y pierden parte, no de la esencia femenina, porque es bueno plantear algo importante. A raíz de un libro que leí interesantísimo que se llama La dominación masculina, de un sociólogo francés ya fallecido llamado Pierre Bourdieu, él plantea el tema del inconsciente androcéntrico. ¿Qué es eso? El inconsciente androcéntrico, él resumidamente lo establece de esta forma, haciendo una contraposición al inconsciente freudiano de que la conducta de las personas, las actitudes, tienen que ver en parte con su condición sexual, si es hombre o si es mujer, y que en parte también tiene que ver con cuestiones psíquicas, hereditarias, genéticas, etcétera. Él dice, no, ese inconsciente androcéntrico que reconoce siempre la supremacía de los hombres sobre las mujeres, está presente en todos y todas, en hombres y mujeres. Las mujeres aceptando la dominación y los hombres ejecutando la dominación. Y la sociedad legitimando la dominación. Por lo tanto, él dice, no existe ese inconsciente particular, existe un inconsciente individual y colectivo que nos afecta a todos y a todas. Entonces, hay muchas situaciones donde las mujeres, aun siendo víctimas de violencia de cualquier tipo, no pueden enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque están en una condición de reconocimiento de esa dominación. Porque es cultural. Es cultural. Es un asunto cultural. Es decir, que cuando usted habla de los cambios, básicamente hay que irse al origen, a dónde vienen esas actitudes y esas acciones. Porque uno lo ejecuta y la otra lo acepta. Exactamente. Y entonces, ¿qué hacer para cambiar eso que está tan arraigado en la sociedad? Bueno, estamos en un proceso de reflexión. No estamos dejando por sentado que lo que estamos diciendo aquí es definitivo. Ahí, es decir, estamos tratando de incorporar ese planteamiento de la violencia cultural, que es un término utilizado por un importante sociólogo estadounidense llamado Johan Galtung, sociólogo estadounidense de origen noruego, que tiene un libro titulado así mismo, El Triángulo de la Violencia, donde establece 3 tipos de violencia. Violencia estructural, que es la violencia de la subordinación, la violencia de subordinación de género, roles de género. La violencia directa, que es la más visible, que tiene que ver con agresiones físicas, acoso, feminicidios, el tema que estamos tratando en el día de hoy. Todo lo que es inmediatamente tangible, ¿no? Que la gente lo percibe y dice es violencia. Pero él entonces habla, Galtung, de la violencia cultural, que es el título, es una de las partes que estamos utilizando para las conferencias que impartimos sobre los feminicidios. Y entonces ahí él dice que la violencia cultural legitima la violencia estructural y la violencia directa. Entonces, ¿a través de qué manifestaciones? En su caso, él plantea el arte y la religión, pero yo me voy un poco más lejos que lo que dice Galtung. ¿Y la religión es así feminista? No, o lo contrario. Ahí vamos a dar nuestro punto de vista sobre lo que dice Galtung. ¿Qué ocurre? Él habla de la religión, de las religiones en sentido general, o sea, él no habla de la religión en Occidente, no, la religión en sentido general, por todas las implicaciones de mitos y creencias que implica, pero nosotros nos vamos un poco más allá de lo que plantea Galtung. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros decimos, a raíz precisamente de eso que plantea Bourdieu del inconsciente androcéntrico, es desde el lenguaje mismo.
que existe esas concepciones de dominación. ¿Cómo que, por ejemplo? Me confunde con esa posición. Desde el lenguaje mismo vamos a esa parte. ¿Qué ocurre? Por lo general, cuando se habla del tema de la violencia, lo tratamos desde un plano racional. Ejemplos, el derecho, la economía, la política. A las mujeres hay que empoderarlas, a las mujeres hay que defenderlas de la violencia machista, a las mujeres hay que ayudarlas a subir los peldaños, a las mujeres. Y los hombres son malos, los hombres son agresores, los hombres son las bestias y las mujeres son las bellas. Es como una lucha maniquea, ¿no? Bestias y bellas. Pero ¿qué pasa? Eso es en el plano de lo racional. Pero los seres humanos somos solo razón, no somos emociones. También. Se ha trabajado el tema de las emociones. Cuando estamos en un seminario tratando el tema de la violencia a nivel jurídico, muy bien, la ley 2497 que tipifica la violencia de género, y ahí se ponen todos los artículos y las sanciones del Código Penal para quien comete un feminicidio, una violación, etcétera. Bien, ese es un agresor concreto al que se le sanciona por cometer un acto de violencia directa que palpamos, que vemos. Pero y el agresor colectivo, que es lo que plantea Bourdieu. ¿Cuál es el agresor Porque colectivo? El agresor colectivo es el inconsciente androcéntrico. Porque socialmente estamos envueltos en una cadena de conceptos que legitiman permanentemente la violencia en todos los ámbitos. Usted mencionaba la violencia en el lenguaje. Ahí vamos. Me confunde. Ahí vamos, la violencia en el lenguaje sencillo es en el plano de las emociones donde es más difícil de percibir. Pero vamos a hablar, por ejemplo, en lo llano, en lo entendible primero, en lo explícito. Si una persona, vamos a decir un nombre, porque generalmente son los hombres los que cometen actos de agresiones de todo tipo contra las mujeres, es la realidad, estadísticamente así está. Un hombre en la calle acosa a una mujer, le dice una grosería explícitamente entendible, ¿no? Y entonces ella se molesta, lógicamente, porque está invadiendo su privacidad, su integridad física, su intimidad, etcétera. Pero resulta que cuando vamos a una fiesta, oímos un tema que replica ese mismo acoso, pero con música. Ese es el plano de las emociones, que es lo que plantea Galtung en la letra, en el caso del arte, en las letras. ¿Cómo que, por ejemplo? Es que eso es, si yo a diario se vive. vive. La mato otra vez, cosas Hay una así. salsa muy famosa que dice, mátala, no tiene corazón, mala mujer. ¿Y a quién vamos a meter preso por interpretar el tema y bailarlo en la fiesta? Pero hay otras que son también... Pero ¿qué ocurre? Que antes de esa situación, en nuestras investigaciones que hemos hecho, porque es bueno que la gente conozca de lo que hemos estado haciendo. Yo estudié música en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, allá existe la carrera de licenciatura en música, y me emocioné tanto trabajar el tema de la violencia de género en canciones populares dominicanas, que al final descubrí que era un tema de filosofía y no de música. Y opté entonces por hacer esa tesis a nivel doctoral, estamos en esos aprestos, para ampliar el abanico de análisis, que no son solo de carácter, digamos, ético, axiológico, sino teleológico, estético, es decir, todas las implicaciones. ¿Por qué? Porque se trata de relaciones entre seres humanos. ¿Quiénes? Hombres y mujeres, que esencialmente tienen una condición que los hace distintos de los animales inferiores. ¿Cuál? El don de la inteligencia. Y lamentablemente a través de la historia se ha construido una imagen de masculinidad y una imagen de feminidad contrarias. Es decir, el hombre es el opuesto de la mujer y viceversa, cuando no debe ser así, porque los seres humanos, en el caso de los géneros, somos complementarios. No pueden vivir las mujeres sin los hombres, ni los hombres sin las mujeres. Vamos a hacer una pausa con el permiso de nuestra invitada y en breve regresamos. Hay muchísimas preguntas. Los sueños que sembramos y la pena nos une y nos protege de la escoria. Es sabia que recorre nuestra
Continuamos esta interesante entrevista con la licenciada Isabel Collado Tolentino. Insisto en el segundo apellido por la admiración de la madre, por la admiración de la mujer y su papel como tal. Esta señora es especialista en género, en cultura, en educación. Ya hemos visto que además es cantante, autora. Es una persona que la verdad es que estoy seguro que el que comenzó a verla no se despega, sino se va a esperar el final. Usted hablaba de subordinación, hablaba inclusive, yo creo que el término especialista en género no es correcto, porque el género es el género humano, usted es especialista en sexo femenino quizás. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bueno, estamos sobre el tiempo, pero eso que usted está planteando precisamente se debe, hoy día es difícil ya como de despegar esa palabra de experto en género, experta en género, porque precisamente se ha establecido ese apellido, ¿no?, a la experiencia en el tema, porque como a través de la historia las mujeres han sido tan relegadas, se buscó un término que de por sí también de alguna manera refleja esas mismas ideas de dominación masculina. Y se usa género porque como se ha tomado el sexo, las diferencias de condición sexual de hombres y mujeres, para establecer los esquemas de comportamiento, de pensamiento, de productividad, como específicos de uno o de otro ser humano, vamos a llamarle así. Entonces se incorporó ese término género. Pero yo quiero plantear algunas cosas que no se queden sueltas, a propósito precisamente de esa nueva concepción que hay del el tema género, la subordinación femenina y ese tipo de cosas. De las investigaciones que hemos hecho, hablando precisamente de el inconsciente androcéntrico de Bourdieu, en uno de sus capítulos de ese libro tan profundo, él dice que desde el inconsciente androcéntrico la masculinidad es una nobleza. Óyeme. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, todo lo que proviene del ser masculino es bueno, no amerita interpelación. Estamos hablando en este caso de la relación hombre-mujer, por lo general la relación de pareja, porque las relaciones hombre-mujer no son solamente de pareja, está la relación del hijo con la madre, con la hermana, es decir, es múltiple, ¿no? Isabel, entonces, ajá. Sí, mira, muchos temas, muchas preguntas, porque este tema es muy amplio. Ahí tenemos una foto y esa es usted cantando, ¿verdad? Sí, cuando era muy delgada. Y ahí está la premio Nobel Rigoberta Menchú, entre otras personalidades. Sí. Y era una actividad, Violencia en la República Dominicana, un taller seminario propositivo. Sí. ¿Cuál es la propuesta en base a sus investigaciones para que nuestro futuro pueda ser diferente en el término? Eso es lo que quiero plantear, esto importantísimo antes de ir a la propuesta. A partir de esa teoría de Bourdieu sobre la masculinidad como nobleza, entonces estuvimos conectando en base a lo que escuchamos, vemos cotidianamente en las relaciones de familia, en el empleo, trabajo, en los partidos políticos, en los medios de difusión. Pero si existe la masculinidad como nobleza, entonces existe la feminidad como maldad. Y lo descubrimos de la siguiente forma. Hay una simbología de la maldad femenina en la comunicación cotidiana, en el lenguaje cotidiano, coloquial, que impacta también en la vida a nivel intelectual, a nivel jurídico, a nivel científico. Voy a poner algunos ejemplos. Así normal, cuando se van a referir a mujeres que consideran malas, le dicen serpiente. Y la serpiente en la cultura dominicana, ¿qué simboliza? ¿Cosas buenas o malas? Malas. ¿Y cómo mueren las serpientes? Que le cortan la cabeza en pedacitos. ¿Y cómo mueren las mujeres? Así mismo. Zorra. Zorra. ¿Y qué es una zorra dentro de la cultura dominicana? Astuta, mezquina, malvada. En los cuentos muere a palos. No, la cultura dominicana el zorro no tiene tanto. El hombre, pero el zorro. Zorra, sí, César. Bueno, pero en cierto nivel. Pero no estamos diciendo que sea generalizado, sino que en determinadas instancias se apela a zorra para... Yo le voy a dar otro ejemplo también, héroe. Y la mujer heroína que sí, exactamente. En droga. Vamos entonces a la otra simbología. Esa
Es cierto lo que él dice, bruja. Esa mujer es una bruja. ¿Y la bruja en la cultura dominicana, qué es buena o mala? Mala. ¿Y cómo murieron las brujas en la Edad Media? Quemada. ¿Y ahí cómo mueren muchas mujeres aquí? Así mismo. No voy a decir la otra metáfora que es canina, porque es un término tan pesado. No, Tú lo pero puedes decir que- como no, perra. ¿Cómo mueren muchas perras o los perros realengos? ¿Cómo? Porque aquí también hay una cultura de, Pero no es de dominicana. desprecio no, a no, Ale. no es dominicana. Acuérdese que en inglés también, bitch, es una foto Pero lo vemos en despectiva. las películas generalmente. Y está entonces para descalificar, por ejemplo, a la mujer hasta en su condición de madre. Si no da a luz, si no puede dar a luz por la razón que sea, mula. Hay una tendencia a Si no comparar puede con tener- animales. No, ajá, si no puede tener hijo. una Esa mujer mula, es una mula, es una machorra. machorra. Esa es la maldad femenina. Entonces, esa simbología está presente en las mentes de los y las intelectuales, los y las campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras, comunicadores, comunicadoras. Nadie escapa a esa simbología de la maldad femenina. Importante señalar. ¿Por qué? Porque a partir de esas ideas de dominación de lo masculino, la mujer tiene menos fuerza física, la mujer se embaraza y eso podría ser hasta una desventaja, considerado así. La mujer tiene menos contextura física y las mujeres en este caso, hablando de manera general, están siempre en un proceso de interpelación, de cuestionamiento, de duda a su moral, a su inteligencia, a su capacidad reproductiva, productiva, y en medio de ese escenario de dudas, de cuestionamiento a lo femenino como algo defectuoso de lo masculino, ha transcurrido la historia de la humanidad. Situación actual, bueno, hablamos ya de los altos índices de feminicidio en la República Dominicana, pero reiteramos que esta propuesta que estamos haciendo de incorporación de la cultura y la educación de manera profunda para analizar lo que pensamos los dominicanos y dominicanas sobre la violencia en sentido general y sobre la violencia contra las mujeres, es lo que va a garantizar, no ni siquiera erradicar, por lo menos reducir, porque este es un problema que arrastramos desde hace milenios y no podemos pretender que en meses o años va a desaparecer, pero tiene que haber una voluntad, una intención para que eso se dé. Y humildemente nosotras, desde nuestros conocimientos y nuestras investigaciones que hemos hecho, estamos en la disposición de plantear y defender esto que estamos haciendo en cualquier escenario, nacional o internacional, y en ese camino andamos. Así es, bueno, este es solo el comienzo, esta es la primera invitación, esperamos tener muchísimas veces más en nuestro programa y aquí en diferentes programas de Telesistema Dominicano a la licenciada Isabel Collado, porque fruto de sus investigaciones que están avaladas y tienen mucha credibilidad, pues nos puede dar otras ideas soportadas en hechos reales de cómo enfrentar esta problemática y que nuestro futuro sea menos rojo. Y una cultura que debe cambiar. Así es. Definitivamente. Y déme un momentito breve. Queremos hacer un llamado. Yo sé que este programa tiene una audiencia extraordinaria. Un llamado al señor síndico del Distrito Nacional, licenciado David Collado, para que tome en cuenta una propuesta que vamos a llevar a ese ayuntamiento, a esa alcaldía, sobre acoso callejero. Una propuesta muy importante que es un proyecto que nos informaron que se va a ejecutar con apoyo de las Naciones Unidas y queremos ser parte también de esos aportes. Bueno, de eso hablaremos más adelante. Muchísimas gracias a la licenciada Isabel Gracias Collado, a ustedes. experta en género, cultura y educación, cantante profesional, autora de canciones, profesora de canto y periodista, por su destacada participación en el programa. Vamos a la rectita final de Telematutino 11.